Únete al Neuron Security Summit, el punto de encuentro donde convergen la seguridad física y digital para los tomadores de decisiones en México. Protege tu futuro hoy. Sean bienvenidos a una nueva edición de Neuron Security Talks, un espacio donde conversamos con los líderes que están redefiniendo la industria de la seguridad en México y en Latinoamérica. El día de hoy tenemos a un invitado clave, Marcos Polanco, director ejecutivo de Gobierno Corporativo y CISO de Exitum Telmex. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Marcos? Bienvenido a este espacio, tu espacio. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar con ustedes. No, pues muchas gracias a ti por habernos aceptado. Y pues, ¿qué te parece, Marcos, si empezamos con la primera pregunta? Perfecto, adelante. Marcos, me gustaría empezar sabiendo qué es Ecytom y qué es lo que significa para Telmex. Ujú. Mira, Citum es una empresa que tiene ya más de 27 años en el mercado. Los 27 años ha sido dedicado a temas de seguridad de la información, ahora ciberseguridad. Y desde hace 15 años somos parte de Telmex y parte de América Móvil. Somos la filial que se dedica a ayudar a las organizaciones a enfrentar estos retos que tenemos todos en materia de ciberseguridad. Damos servicios, damos apoyos en arquitecturas, implementamos tecnología, pero la parte más importante es hacemos servicios administrados, ¿no? Lo que es un centro de operaciones de ciberseguridad para ayudar a los clientes en todo su proceso de monitoreo, detección y respuesta. ¿Y es únicamente un servicio que ustedes dan a Telmex o es en general? No, de hecho, nuestro enfoque principal es al mercado. Sí ayudamos, por supuesto, a Telmex en la parte interna, pero nuestro foco está en la atención a los clientes de Telmex, a la base de clientes de Telmex o el mercado en general, ¿no? Y no solo en México, sino ahora como parte también de América Móvil, pues estamos yendo a todos los países de Latinoamérica, empezando por Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, ese es nuestro enfoque está con los clientes, ayudar a los clientes. Perfecto, Marcos. Oye, y me gustaría preguntarte, ¿cómo describirías pues el estado actual de la ciberseguridad empresarial, ¿no? Comentas pues que no solo están enfocados en Telmex. ¿Cómo Ujú. es el estado actual de la ciberseguridad empresarial en México? ¿Y qué sectores crees tú que presentan mayor vulnerabilidad en ciberataques? Pues mira, yo te diría que es difícil resumir, digamos, como el estado general del país, porque pues obviamente hay mucha variación entre sectores, tamaños de empresas. Yo te diría que estamos en proceso de maduración. Creo que eso para mí sería como el resumen. Hay muchas cosas que hacer. Definitivamente es un tema que ya se está abordando. Hay muchas organizaciones que ya lo están tomando, pero hay muchas otras que no. Y sería muy difícil, digamos, hablar por sector o como generalizar, digamos, por bloque, porque yo te diría, hay sectores en donde ciertas empresas ya se nota un trabajo de mucho tiempo, con mucha seriedad, y a lo mejor otras que apenas están empezando. El que sí es claramente, por ejemplo, un líder, pues es el sector financiero, ¿no? El sector financiero definitivamente creo que es el que más madurez tiene, pero en el resto de los sectores yo te diría que es muy variable y sería difícil como catalogar por sector, ¿no? Yo te diría más bien hay empresas dentro de cada uno de los sectores que ya están empezando y tienen un nivel de madurez importante porque ya llevan varios años trabajando con esto y hay empresas que apenas están arrancando. Y la otra cosa que yo creo que también es muy importante mencionar y creo que sí es como más evidente es que en general las pymes es donde todavía hay mucha área de oportunidad, todavía no entran a esta, digo, hablando en general ahí sí, todavía no Claro. entra en esta dinámica, es un reto diferente porque ahí pues obviamente los presupuestos son diferentes, el tipo de trabajo es diferente e incluso la propia transformación digital en ese tipo de negocios pues va a un ritmo diferente. Entonces eso plantea retos pues un tanto diferentes en materia de ciberseguridad. Entonces yo te diría, a lo mejor no hay una respuesta concreta, sino un poquito así Claro. como tocando en distintas aristas, ¿no? Oye, Marcos, y comentas tú que pues falta un poco de maduración, ¿no? Y Ujú. entiendo que esa maduración te refieres específicamente a México. Sí. ¿Qué crees tú que falta para que pues esta maduración pues crezca mucho más en el país? Pues mira, yo creo que es un tema
de que las organizaciones vayan viendo que la seguridad es algo que se necesita para poder hacer negocios de forma adecuada. Es decir, muchas veces la seguridad se ve como un tema que tiene que ver con la tecnología, y sí, sí tiene que ver con la tecnología, pero tiene que ver más bien con el negocio, porque si nos pegan en un tema de fraude o nos cae un ransomware y detiene la operación, al final, pues lo que se afecta es el negocio. Entonces, yo creo que lo que por un lado falta es ese entendimiento y no identificar la ciberseguridad como un tema solo técnico, sino que es un tema de negocio. Y yo creo que también es un tema de que vaya habiendo más involucramiento por parte de la gente de negocio. Yo creo que eso cada vez está sucediendo con más frecuencia, pero aún falta más y que también yo diría del lado de la gente de seguridad, que sepamos simplificar las cosas en nuestra conversación, en hacerlo en lenguaje del negocio, de tal forma que acerquemos como los dos mundos, ¿no? El mundo del negocio y el mundo de la seguridad, para que pueda haber un mejor entendimiento y entonces haya un trabajo mucho más focalizado y más efectivo en esta materia. Sí, y por ejemplo, en esta conversación que mencionas, también mencionaste las pymes, también Ujú. pues, las grandes empresas. ¿Qué crees que haga falta en esta conversación, como poner sobre la mesa para que poco a poco, pues esta conversación, volvemos a lo mismo, pues vaya madurando, ¿no? Sí, yo te diría que una de las cosas que hace falta es hablar del concepto, bueno, no del concepto, sino hablar en términos de riesgos. Es decir, al final todo, y yo siempre digo que la seguridad surge o su único foco es gestionar riesgos o su principal foco, ¿no? No es. Entonces, nuestra chamba es gestionar riesgos. Entonces, creo que esa es la conversación que está faltando, porque si yo hablo de bits y bytes o de tecnologías y de productos y funcionalidades, el negocio, pues digamos que eso no le es relevante, pero Claro. sí le es relevante los riesgos que le pueden tener, que pueden afectar al negocio. Entonces, del lado de seguridad creo, y eso es algo que ya se está, pues empezando, digo, siempre se ha hablado de riesgos. El tema es que no ha sido una forma tan sencilla, y yo hoy creo que ya se está viendo distintas formas y esa es la conversación que creo que va acercando los dos mundos. No, y aparte, como creo bien dices tú, pues más que tener una conversación técnica, pues una conversación más entendible, ¿no? Para Ujú. la parte de las empresas y los pymes, ¿no? Correcto. Sí, exactamente. Yo creo que por ahí va. Y Marcos, cuéntame un poco, ¿cuáles son hoy los ataques o amenazas más comunes a los que se enfrentan, pues, estas Ujú. organizaciones? Pues mira, yo tengo que en general hoy, a menos lo que yo veo es la amenaza, pues que conocemos más, que se escucha más, que impacta más, pues es el ransomware, ¿no? Creo que ese ya lleva muchos años, no es nueva, pero el tema es que sigue afectando, eh, pues creo que esa sigue siendo tema de conversación. Otra que estamos viendo digamos, recientemente es el tema de la explotación de APIs. Ahora, en este mundo de conexión entre aplicaciones, ambientes en la nube y todos estos servicios, la forma de que se comunican entre las aplicaciones pues son estos famosos APIs, ¿no? Y ahí está viendo ya mecanismos, obviamente que los atacantes pues hábilmente han visto es que allá hay forma de explotar y a través de esto de explotación de estas APIs o de las vulnerabilidades en las APIs, pues están haciendo robo de datos, están cometiendo fraudes y entonces ahí se está pues viendo una tendencia importante. Ya también, por supuesto, hay mecanismos de protección, pero a veces se libera primero el aplicativo sin esos mecanismos de protección que son adicionales a los que ya teníamos, ¿no? Y el otro tema que yo te diría no puede faltar en estas conversaciones hoy en día, pues es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, Claro. desde el punto de vista del uso de los atacantes para generar phishing más efectivo, para poder hacer que los ataques no sean tan fáciles de detectar, pero también está el otro lado que es la adopción del uso de la inteligencia artificial por parte de las organizaciones. Las organizaciones estamos adoptando el uso de la inteligencia artificial y eso lo que hace es ampliar la superficie de ataque. Es decir, es una tecnología más en el negocio que debería estarse gobernando, que debería estarse liberando de forma segura, estar haciendo pruebas, validando, etcétera. Y muchas veces se está como yendo muy rápido y no se está haciendo todo este check, toda esta protección de la inteligencia artificial. Entonces, digamos que eso es lo que yo veo ahorita como lo más relevante. Por supuesto, pues sigue habiendo muchos vectores de ataque, pero esos son los más importantes. Y el otro aspecto que a mí me gusta también comentar o me gustaría comentar es, eh,
que en este concepto, perdón, de la superficie de ataque, ya no basta con cuidar lo que tengo a mi alcance o lo que es de mi Ok, organización. Hoy hemos visto ya ataques a lo que se llama la cadena de suministro, que me pueden afectar a mí. Es decir, yo tengo que ahora asegurarme, no necesariamente yo tengo que proteger, pero tengo que asegurarme dentro de mi gestión de riesgos que mis proveedores en la cadena de suministro tienen buenas prácticas de seguridad, porque ellos a lo mejor pueden tener acceso a mis datos, pueden tener acceso incluso físicamente con equipos o conexiones remotas, no sé, hay diversos mecanismos, claro. ¿no? Y si vulneran a ese tercero, pueden llegar a dañarme a mí. Entonces, algo que es, y hemos visto casos recientes y hay casos de hace muchos años que el vector es el mismo, pero a lo mejor no se le había hecho tanto énfasis, o últimamente se ha visto como con más preocupación y con más Claro. foco este tema de los ataques de la cadena de suministro, que yo te diría que es algo que también es muy importante hoy en día atender y ampliar la estrategia de gestión de riesgos, lo que se llama la gestión de riesgos de terceras partes, ¿no? En este caso, la cadena de suministro. Ok. Oye, Marcos, y mencionas la parte de la inteligencia artificial, que creo que pues es un tema bastante actual, ¿no? Ujú, Eh, y como bien dices tú, pues es un arma de doble filo, porque lo pueden tanto usar las organizaciones que hacen los ciberataques como las empresas que se están defendiendo, ¿no? ujú, ¿Qué papel crees que juega la inteligencia artificial hoy en día, pues en ambas partes, ¿no? ¿Cómo ujú. crees tú que se puede desarrollar? ¿Qué ves bueno de la inteligencia artificial? ¿Qué ves malo? Cuéntame un poco más cuál es Ujú. el papel de la inteligencia artificial hoy en día y pues a futuro, ¿no? Sí, mira, yo creo que la inteligencia artificial, pues al final es una nueva tecnología que promete cambiar cosas de forma importante. A lo mejor todavía falta tiempo para eso, pero hay cosas donde ya estamos viendo pues que sí están haciendo un impacto, ¿no? Entonces, digamos, en el lado del negocio, la inteligencia artificial definitivamente va a acelerar cosas, va a ser más eficiente, una mejor atención al cliente, mejor entendimiento de las necesidades. Hay como muchas partes que se prometen, ¿no? Eh, pero el tema es que, lo que te decía hace ratito, que las organizaciones están entrando a eso y no se está embonando con el proceso de seguridad, ¿no? Y esto yo diría que pasa muchas veces en la adopción de nuevas tecnologías, no es exclusivo de la inteligencia artificial. El tema es que tenemos que estar generando una dinámica en donde seguridad está desde el día uno de cualquier Claro, iniciativa de tecnología nueva, ¿no? Viendo riesgos, viendo cómo mitigarlos, validando que lo que se está haciendo. El tema es que eso de repente se puede percibir como que alenta el proceso del negocio, ¿no? Y eso puede ser que en parte sea cierto, pero el tema es que luego puede salir más caro si salimos sin considerar esto. No tengo los datos en la cabeza, pero sí hay estudios donde se habla, por ejemplo, del costo de resolver un tema de seguridad durante el desarrollo, durante el diseño de los servicios, de las soluciones, versus resolverlo ya que está en producción. Y es mucho mayor, obviamente, resolver problemas de seguridad, el costo de resolver un problema de seguridad ya cuando esté en productivo versus claro. atenderlo desde forma temprana. Entonces, yo te diría que eso es por un lado. Y el otro lado de la inteligencia artificial, hoy ya se empiezan a ver, por ejemplo, con este tema de lo que es el Agentic AI, en materia de seguridad ya se empiezan a ver muchas soluciones que están ayudando a agilizar la tarea de los analistas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Llega un evento, lo puede contextualizar, a lo mejor trae información de inteligencia, a lo mejor puede proponerle lo que se llama un playbook al analista para saber qué camino seguir para atender ese evento. Y eso pinta bien, pero todavía creo que falta un poco de madurarlo y sobre todo contextualizarlo y aplicarlo ya de forma efectiva, ¿no? Creo que aquí el tema de mantener a la persona, lo que se llama human in the loop, en el contexto de inteligencia artificial, creo que es algo que se tiene que mantener. Aquí no veo todavía yo algo que se vaya en automático solito, ¿no? Y menos en Claro. seguridad, que el impacto puede ser importante, ¿no? Eso es, digamos, a grandes rasgos lo que yo veo. Claro, claro. Y qué bueno que tocas también esta parte de la parte pues humana, porque pues creo que hoy en día existe mucho este estigma de que la inteligencia artificial pues viene a reemplazar, ¿no? Ujú, Y pues ujú, no solo en la industria de la seguridad, sino pues en múltiples industrias, ¿no? sí, Eh,
¿Qué me podrías decir tú al respecto? ¿Cuál es tu postura sobre pues este estigma que existe hoy en día de que la inteligencia artificial pues puede reemplazar y pues en una industria como la ciberseguridad, Ujú. cuál es tu postura ante esta idea, esta filosofía, si se puede decir así? Sí, fíjate que ese es un tema interesante y puede haber muchas posturas, ¿no? Yo te diría, en general, lo que yo he visto, lo que yo he escuchado, digamos, no solo en seguridad, sino en general, dice, oye, no es que la inteligencia artificial hoy te vaya a reemplazar, sino te va a reemplazar a alguien que sabe usar bien la inteligencia artificial. Es decir, si yo me quedo, yo como manager no utilizo o como responsable o como experto o lo que sea, mi rol, lo que sea de cualquier persona. Dejo de explorar estas herramientas y de ver cómo me pueden hacer más productivo, pues va a llegar alguien que a lo mejor tiene la misma capacidad, conocimiento que yo, pero que sí sabe usar esas herramientas y seguramente él sí me va a reemplazar. Por otro lado, fíjate que el otro día escuchaba yo en un evento y me pareció súper interesante. Alguien decía, es que los atacantes no están preocupados porque la inteligencia artificial les vaya a quitar la chamba, ¿no? Ellos Sí, lo que están diciendo es cómo uso la inteligencia ¿cómo artificial la para ser uso? más efectivo, más rápido. Ellos no están preocupados por eso, nosotros sí. Entonces, a lo mejor por allá hay algo que revisar, ¿no? Y en temas de seguridad, por ejemplo, sí se percibe como tendencia. En lo que es el SOC se habla del nivel uno y el nivel 2, ¿no? El Tier 1, Tier 2. Y con este tema de Agentic AI se puede pensar que en algún momento dado pudiera desaparecer o minimizarse, compactarse bastante esta capa uno y más bien la gente del SOC enfocarse más a la capa 2. Ujú. Eso yo no lo veo de inmediato. Sí se habla mucho en por ejemplo, en los foros de esa tendencia, pero yo creo que también, y no es que vaya a sobrar gente, de hecho tú sabes que en seguridad lo que falta es gente, ¿no? Entonces más bien lo que hay que hacer es migrar a que la gente deje de hacer tareas repetitivas, digamos lo que le llamamos de talacha, Claro. y empiece a hacer cosas un poco más de valor, porque sí, hay ciertas tareas que puede hacer la inteligencia artificial, los agentes. Entonces, más bien es como mover a la gente a esa otra capa para que entonces empecemos también a reducir un poco ese gap que traemos con gente especialista en seguridad. No, pues es una muy buena postura y te pregunto, pues justamente por dos cosas que me gustaría saber de ti. ¿Qué errores crees tú que siguen cometiendo las empresas, pues al Mm, construir su estrategia de ciberseguridad y qué debería de hacer cualquier empresa mañana mismo, pues para mm. mejorar esta postura de seguridad, ¿no? Sí, fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Yo te diría que en mi experiencia lo que muchas veces pasa en la estrategia es que se enfocan en la tecnología y no en los riesgos, como te comentaba hace ratito, ¿no? Voy a implementar esto, voy a implementar lo otro. Pero ¿y qué riesgo es el que quieres atender? Entonces, creo yo que ese es un error común, que nos enfocamos más en la tecnología. Nosotros luego usamos el término así, que estamos comprando juguetes, ¿no? Porque pues, es Ujú. la nueva tecnología de no sé qué, el nuevo appliance que no sé qué. Pero al final el driver tiene que ser el riesgo, ¿no? Entonces, pero pues, obviamente nosotros como ingenieros pues es más atractivo, más Claro, divertido la tecnología, pero bueno, yo claro, te diría que claro. ese es el principal error que yo veo y veo otros dos. En la definición de la estrategia a veces también lo que sucede es que somos muy ambiciosos, en el sentido de que la seguridad requiere un esfuerzo continuo, permanente y es un tema, pues no diría que de largo plazo, es un tema permanente, o sea, ya no hay de que Claro. en 3 años ya acabe. Y muchas veces, cuando no hacemos bien esta conversación, los directivos pueden pedir, oye, pues a ver, ya te di un presupuesto, pues ya, ¿no? Ya estamos seguros. Y pues la Ujú, respuesta es no, ¿no? Porque cambia el ujú. ambiente, cambia la tecnología, cambian las amenazas, esto es continuo. Entonces yo te diría que esa segunda parte de querer resolver todo en un solo proyecto, en un solo plan estratégico, o con un solo presupuesto, pues eso es otro error que yo veo y nosotros decimos que el documento de Word te puede aguantar lo que sea, ¿no? Y puedes poner, voy a hacer Ujú. 28 iniciativas, pero la realidad te va a ubicar nuevamente en que pues la organización se mueva a cierta velocidad, tiene cierta capacidad de inversión o presupuesto, el mismo equipo de seguridad y la respuesta, porque la seguridad mueve a toda la organización, no es que la seguridad implementa y los demás siguen trabajando, pues si tú pones una tecnología seguramente vas a tocar en alguna parte un proceso de negocio, un proceso Claro. de back office, lo que sea, entonces al final
pues la organización es la que tiene que tener esa capacidad de movimiento y pues eso es limitado, ¿no? Y la última que yo te diría es, y eso es muy importante, es no tener el respaldo de la alta dirección. Es decir, el plan de seguridad o la estrategia de seguridad tiene que estar respaldada por la alta dirección. Y eso significa pues que asigne recursos, que le asigne tiempo, que la supervise, que le des el espaldarazo pues a la estrategia para que entonces se pueda mover toda la organización. Eso es lo que creo que como frecuentemente es lo que nos sucede o lo que nosotros vemos que puede pasar. No, y Ah, estoy y de me preguntabas acuerdo. también. Sí, es otra pregunta, pero Dime, igual dime. es. Dime, Me dime, preguntabas dime. qué tiene que hacer alguien, ¿no? De manera inmediata. Sí, o sea, ¿qué tendrían que hacer las empresas mañana mismo para pues Mira, combatir esto, ¿no? esa es yo te diría aquí, pues hay como tres, cuatro cosas que yo te diría que a lo mejor algunas organizaciones dirán, pues ya, check, 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 ¿no? Sí, sí, Pero sí. muchas otras probablemente no. Y la primera yo te diría es habilitar el segundo factor de autenticación. Eso, digamos, hoy, aunque por ahí se están viendo nuevas tendencias de cómo cambiar esto y el passwordless y todo eso que promete ser pues mucho más dinámico y más fácil para los usuarios. Pues en el Inter, yo te diría habilitar el segundo factor de autenticación en accesos remotos, en accesos de VPNs, en acceso a las cuentas de Office, e incluso en la parte de perfiles, ¿no? A nivel personal de redes sociales, el mismo WhatsApp, es decir, ahora sí que diríamos el doble factor en todos lados, ¿no? La otra, yo creo que algo que debemos de tener es visibilidad de nuestros activos. Eso yo diría que es una de las cosas muy importantes hoy, decir, oye, sé exactamente qué tengo, dónde lo tengo, qué función tiene, qué procesos de negocio toca, cuál es la relevancia de ese activo en el contexto del negocio, quién es el dueño de ese activo, quién es el custodio, quién, qué nivel de parcheo tiene o qué nivel de aplicación de los parches está teniendo ese dispositivo o ese activo, porque en la medida que conozcamos ahora sí que el terreno, pues Claro. obviamente podremos. Y muchas veces pasa que por ahí nos brinca un activo que no teníamos en el radar y entonces resulta que está vulnerable y que por ahí fue el vector por el cual entraron a la organización. Entonces yo diría que eso es un segundo paso que yo diría, o un segundo punto que habrá que tener. El tercero que yo te diría es utilizar o implementar, desplegar un EDR, ¿no? Endpoint Detection and Response, que es la tecnología que ponemos en equipos de cómputo, en servidores, incluso en dispositivos móviles, que nos ayuda a proteger los equipos y en todo caso, si detectamos algo, poder responder, hacer una investigación y contener muy rápido. Yo creo que hoy ese es un elemento fundamental. Y el último, que yo diría que a lo mejor es el más complejo, pero creo que es importante como de esos pasos importantes, es Claro. proteger dos componentes vitales en la arquitectura tecnológica de la mayoría de las organizaciones, el directorio activo y los hipervisores. Esos son como los dos objetivos primarios que los atacantes buscan comprometer después de que logran entrar a la organización, porque pues, con eso tienen control pues, de todos los servidores y de todos los usuarios y de todas las contraseñas. Entonces, proteger directorio activo e hipervisores serían como los elementos, yo diría así como, pues para arrancar mañana, como decías, ¿no? No, sí, 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 de inmediato, ¿no? No, y Ujú. estoy de acuerdo contigo porque pues creo que esta industria pues se va actualizando pues día con día, ¿no? Correcto. Como bien comentabas tú, pues de estos juguetes que dices, ¿no? Pues vamos adquiriendo esto y esto y esto y muchas veces las empresas dicen como pues ya estamos, pero pues Ujú. no, o sea, hay que seguirse actualizando, ¿no? Correcto. Mencionaste también el tema de presupuesto. Y por esa parte me gustaría preguntarte un poco, también dijiste pues de tecnologías, ¿no? Desde ese Ujú. TUM, ¿cómo se está impulsando la innovación en ciberseguridad? ¿Qué tecnologías están marcando el futuro que pues nos pudieras contar, ¿no? Pues mira, yo creo que en cuanto a tecnologías, hay como varias que, pues obviamente, importantes observarlo. Ya comentamos ahorita el tema de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que esa es una de las que están cambiando el panorama. Hay que estar muy pendientes
la evolución de la madurez. Hay mucho startup al respecto. Por ahí, por ejemplo, digo, no es exactamente de ciberseguridad, pero hubo una noticia, ¿no? De que IBM compró una empresa en temas de inteligencia artificial, a pesar de que IBM es uno de los jugadores principales en temas de inteligencia Claro. artificial, ¿no? Desde hace años. Entonces yo te diría que esa definitivamente es una tecnología que hay que estar pendientes, hay que estar actualizándose y viendo también cómo se mueve el mercado, hablando de este tema de adquisiciones, ¿no? Y cómo se van fortaleciendo a lo mejor los grandes jugadores con estas empresas de nicho, etcétera. La otra que yo veo es el tema de cifrado postcuántico, que es un tema que ahí como también genera debate, ¿no? Y qué tan pronto van a llegar las computadoras cuánticas o no, pero Ujú. nosotros hemos estado teniendo ya algunas conversaciones con algunos startups de esto y pues si hay un tema donde dice, oye, pues hay que empezar a ver si ya, o sea, empezar a hacer cosas ya, porque efectivamente a lo mejor puede ser después ya un poco tarde y creo que eso también hay que estarlo vigilando, hay que estar muy atentos. Y el otro es lo que te comentaba de la gestión de la exposición al riesgo, lo que se llama Cyber Risk Exposure Management, que creo que esa es otra tecnología que a lo mejor tampoco es nueva tal cual, pero yo sí veo un cambio en que hoy ya empieza a haber tecnologías como más tangibles y maduras, que podemos empezar a hacer cosas interesantes, y creo que eso también habrá que estar ahí pues, echándole un ojito. ¿Y cómo evalúan ustedes qué Ujú, alianzas, plataformas o ujú. espacios pues son relevantes para posicionar a Exitum dentro pues de todo este ecosistema tecnológico? Pues mira, yo, ahí lo que te puedo platicar, tenemos un proceso de innovación, pues yo te diría desde hace 10, 12 años. Y lo que hacemos es como una especie de embudo, ¿no? En ese sentido estamos explorando y estamos observando, leyendo, asistiendo a eventos, así como un poquito como levantando información. Ujú. De ahí vamos teniendo muchas conversaciones. Te diría que eso, además eso es bien divertido, la verdad, Sí. de estar escuchando, platicando con esas empresas, viendo su forma de atender o su enfoque, pues, y qué nicho están viendo. Entonces, de ahí vamos aprendiendo, identificando. Eso por un lado, ¿no? Ese es como el mundo tecnológico de tendencias. Y por otro lado, tenemos la información del mercado, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo los clientes? De todo el input comercial que dice, oye, pues es que los clientes van por aquí, van por allá, nos están pidiendo esto, están expresando esta necesidad. Y entonces, como que hacemos una combinación de esas dos cosas en este embudo para decir, oye, pues entonces vale la pena probar esta tecnología, esta otra. Y lo que hacemos ahí es entonces hacer como una batería de pruebas y incluimos tres, cuatro, cinco máximo tecnologías, o perdón, empresas que manejen esa tecnología. Y en ese proceso, nosotros le llamamos el proceso de prueba y homologación. Ok. Ahí lo que hacemos es validar que esa tecnología pues resuelve la necesidad y la resuelve bien. Y en paralelo vemos el modelo comercial, decir que los precios pues, son razonables, porque nos ha tocado Claro. ver empresas que tienen una solución padrísima, pero cuando te dicen cuánto cuesta, pues no, pues esa no la va a comprar nadie, ¿no? Porque está Claro. fuera de contexto. Entonces validamos el modelo comercial, validamos el esquema de licenciamiento, validamos que tengan esquemas de MSSP o modelos de Pay as you grow, etcétera, de tal manera que la parte comercial acompañe la parte técnica, ¿no? Porque si no, pues al final no se logra el objetivo. Y ya lo que sale de ahí, pues es un catálogo de servicios y un Claro. catálogo de tecnologías habilitadoras de esos servicios, ¿no? Y eso es así básicamente lo que hacemos. Tenemos un equipo que se dedica a esto y tenemos un concepto que se llaman los centros de excelencia, los COEs, que son un equipo de personas que se dedican justo a desarrollar esto, a probar y a lanzar, digamos, estos servicios al mercado para pues, tratar de mantenernos en la punta, ¿no? de la lanza. Ujú. Claro, es todo un complemento, ¿no? Es correcto. Ujú. Marcos, ¿y qué tendencia del mundo de de ciberseguridad te entusiasma más y por qué? Ujú. Pues mira, la que te comentaba hace ratito de Cyber Risk Exposure Management, esa a mí me gusta mucho, déjame te platico por qué. De entrada, nosotros en Citum desde muy al principio hemos hablado siempre de riesgos, ¿no? Y a lo mejor siempre lo contamos, pero a lo mejor no hemos sido tan efectivos en ese mensaje, pero te diría que esa es una
de los drivers que siempre hemos tenido, ¿no? Hace como 10 años, un poquito más, empezamos a ver unas primeras tecnologías que empezaban a consolidar esto en una plataforma que tomaba información, analizaba la madurez y te decía, pues traes riesgo aquí, traes riesgo allá, y te permitía incluso hacer escenarios de simulación, ¿no? Y no estoy hablando de herramientas de GRC, que esas tienen mucho más tiempo, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de otro Ok. tipo de herramientas. Y en ese momento, pues la verdad es que nosotros trajimos esa tecnología y pues déjame decirte que vendimos cero, no vendimos nada. Pero el concepto estaba padrísimo. Ok. eh, y hoy yo veo que ya, ahora sí, digamos, ahora sí ya se ven algunas tecnologías, por ahí hay dos, tres en el mercado, a lo mejor un poquito más, cuatro, que yo conozco, no quiere decir que sean las únicas, que ya materializaron esa idea de una forma muy práctica, muy efectiva, y que te permite cambiar la conversación con la alta dirección. Entonces, esa a mí la verdad me entusiasma, te digo, porque por algún lado hicimos un intento y pues no fue exitoso, pero pues esa es parte de la innovación, ¿no? Al final no todo jala. Eh, Hace mucho clic con este mensaje que traemos nosotros de riesgos y ya se ve ahora sí algo que podemos como concretar con los clientes. Entonces, eso a mí personalmente me tiene entusiasmado, y pues bueno, vamos a ver si, como dirán, ahora sí. Sí, ahora sí funciona. Exactamente. No, pues qué interesante. Y ahora, cambiando un poco el tema, Marcos, Sí. como líder del área, ¿qué habilidades consideras esenciales, pues, para formar talento de alto nivel en ciberseguridad? Ujú. Tengo entendido que, pues, en esta industria lo que falta es talento, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué habilidades consideras esenciales? Pues mira, yo diría que ahí es como muy amplia la respuesta porque, digamos, hoy la seguridad ha evolucionado tanto que tiene ya una amplitud muy grande. Y yo digo que la capacidad, digamos, de las personas en seguridad que evalúan en amplitud y en profundidad, ¿no? Es que tantos temas sabes y cuánto sabes de cada tema. Que alguien sepa de todo y mucho, Claro, pues no es fácil, ¿no? No digo que no lo haya, pero es complejo. Entonces, digamos, yo en ese sentido, por ejemplo, a lo mejor, para no meterme en mucha complicación, me gustaría como hablar del perfil del CISO, ¿no? Que creo que además ese nivel de alto ejecutivo dentro de materia de seguridad. Y yo te diría, en el caso del CISO, en mi opinión, pues lo primero que tiene que tener son muy buenas bases técnicas, ¿no? ujú, Siempre luego hay una polémica que si viene de negocio, que si viene de tecnología, que si tiene que saber. Yo pienso que sí tiene que saber de tecnología porque si no es muy difícil lo demás. claro, Pero el CISO tiene que desarrollar su conocimiento del negocio. O sea, yo creo que si vienes del mundo ok, técnico, puedes aprender el negocio. No puedes, tienes que aprender del negocio, pero eso yo lo veo como más factible. claro, Entonces, definitivamente el conocimiento del negocio es y eso implica pues entender de finanzas, entender de negocio y muchas otras cosas que a veces, pues como no son de tecnología, algunos dicen, no, no, eso no es lo mío, ¿no? Yo de sí, finanzas, no. No, pues, sé que hay que entrarle a esos temas. Y la otra habilidad muy importante que yo veo es la comunicación. Como comentaba hace rato, pues hay una conversación que se tiene que tener y en mi opinión el CISO tiene que saber hablar pues cosas técnicas con los equipos técnicos, pero cosas de negocio con los altos no, directivos. claro, con la otra parte. Con los usuarios tiene que usar otro lenguaje. Entonces, yo creo que sí hay una habilidad de comunicación muy importante en un CISO, tanto comunicación verbal como escrita. Y yo te diría, y el resto de habilidades que yo veo pues son a lo mejor genéricas, ¿no? Hablando de trabajo en equipo, hablando de manejo de relaciones interpersonales, manejo de la ambigüedad, planeación estratégica, análisis, síntesis. Es decir, yo creo que ahí ya entraría como las características que cualquier directivo tiene que tener, ¿no? Entonces, sí, el CISO es un rol complejo Sí. y a veces a lo mejor le ponemos o queremos que tenga poderes esotéricos, así como Superman, pero bueno, pues yo creo que así tiene que ser, ¿no? No, pues la verdad es que lo planteas muy bien, o sea, creo que sí, pues es pues una combinación de todo, ¿no? Ujú.
Marcos, pues me gustaría seguir platicando contigo. La verdad es que me gusta platicar mucho sobre ciberseguridad. Creo que es un tema bastante amplio, pero pues sabemos que pues tienes una agenda bastante apretada y no te quiero robar más tiempo. ¿Tienes algún mensaje para nuestra audiencia? ¿Algo que te gustaría decirles, ya sea desde Exitum, desde tu persona? Ujú. Pues mira, yo creo que la ciberseguridad, como dicen, llegó para quedarse. Hay que verla como parte del negocio y creo que hay un reto que tenemos que ver como cada negocio lo atiende, que es como armonizar el tema de riesgos con los presupuestos, con la velocidad del negocio. El negocio quiere ir rápido, eso implica riesgos, pero tenemos que conseguir el presupuesto y balancear todo, ¿no? Entonces son como varias pistas que tenemos que estar coordinando. Entonces yo diría que si tenemos eso, buscamos ese balance, esa coordinación entre los tres elementos, pues estaremos en una mejor postura y pues verle el gusto a la ciberseguridad. Yo diría para aquellos que no se dedican a esto, porque los que se dedican seguro tienen ya el gusto, porque es parte de nuestra vida, no nada más en la empresa, Claro. sino en la vida personal, la ciberseguridad está ahí, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo dejaría como mensaje. Marcos, pues muchísimas gracias. Aquí tienes un espacio, eres siempre bienvenido. Muchas gracias. Esperemos que en un futuro tengamos una segunda parte y podamos pues platicar más de los temas que vayan surgiendo pues en industria que es la ciberseguridad, ¿no? Encantado y muchas gracias por el espacio y a la orden. No, pues muchas gracias a ti. Gracias. Participa en Neuron Logistics Summit y conecta con líderes logísticos de las principales industrias en México.